Tras lo conseguido en el Gran Premio de los Países Bajos, el de Cervera ya tiene entre ceja y ceja el récord del piloto italiano. Hace un año parecía imposible que Marc Márquez pudiese vivir lo que está viviendo ahora, pero fue ganar su primera carrera con Ducati, en Aragón, y el de Cervera lanzó sin querer un mensaje a todo el mundo. He vuelto para quedarme. ¿Tú también crees que Márquez ha vuelto más fuerte que nunca? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y es que el actual piloto de Ducati está viviendo su segunda juventud y parece imparable a los mandos de su máquina. Cuando todavía falta más de medio campeonato por delante, el título parece decidido. Hasta ahora. Sí, ahora su hermano Alex era quien le estaba haciendo algo de sombra, pero tras el accidente sufrido en los Países Bajos y un nuevo tercer puesto de Bagnaia, la corona de 2025 parece tener ya nombre y apellido. Suscríbete para no perderte ningún detalle de la batalla por el título mundial. Eso sí, deberá no hacer locuras como él mismo reconoció en Assen. 68 puntos es una distancia considerable como para conseguirlo, pero hay que estar atentos y andar con cuidado porque una lesión a estas alturas lo puede cambiar todo. Dale, like, si tú también estás siguiendo cada carrera con el corazón en un puño, pero lo que ya nadie va a poder cambiar son las 68 victorias que luce ya en su palmarés. Con la del pasado domingo, consiguió igualar al italiano Giacomo Agostini, y ahora tiene un difícil pero apasionante reto en su cabeza: las 89 de su archienemigo Valentino Rossi. ¿Crees que Márquez podrá superar el récord de Rossi? Comenta abajo con tu predicción. La relación entre el expiloto de Yamaha y el catalán sigue siendo nula pese a que el primero ya no está en activo en la categoría reina del motociclismo. Por eso, a partir de ahora, cada vez que gane una más, la tensión entre ambos podría volver a crecer. Porque a nadie le gusta que le quiten un récord, y a todos motiva el hecho de poder conseguirlo. Comparte este video con tus amigos si tú también estás siguiendo esta rivalidad legendaria. Por el momento, Marc ha conseguido 6 triunfos en los 10 certámenes que se han disputado. O, lo que es lo mismo, un 60% de las carreras llevan su firma a este curso. Restando todavía 12 grandes premios por celebrarse, el de Cervera podría sumar otros 7 éxitos, como mínimo, de seguir por la misma senda que hasta ahora. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el análisis de cada carrera. De terminar con 75 victorias, este 2025, alcanzar a Rossi podría ser posible hasta en 2026. Incluso podría hacerlo en un récord de tiempo, porque la primera de Rossi se produjo en Gran Bretaña, 2000, y la última en los Países Bajos, 2017. Mientras que Márquez firmó su primera victoria en 2013 y la última el pasado domingo, 2025. Si eres fan de Marc Márquez, no olvides seguirnos para más contenido exclusivo sobre su camino al récord. Y mientras ello sucede, lo que sí parece inevitable, ya es que el mayor de los hermanos Márquez dé caza a Valentino en cuanto a títulos se refiere. El italiano tiene 9 en sus vitrinas, mientras que el español 8. ¿Será 2025 el año en que Marc iguale los 9 títulos de Rossi? Haz clic en me gusta si tú también lo crees. Saludos fanáticos de la velocidad y del eterno folclore italiano, ese que podría competir con cualquier telenovela de sobremesa. Si alguna vez pensaste que las curvas de Mugello esconden más secretos que el historial de navegación de tu primo, este es tu vídeo. Dale al botón de suscripción, porque hoy vamos a desenterrar una de las tramas más oscuras desde que alguien decidió que fichar otra vez a Jorge Lorenzo por Ducati era buena idea. No, no es chiste, esto es real. O al menos tan auténtico como puede ser cuando Marc Márquez está metido en el asunto y hay billetes italianos volando por los aires. El campeón de Cervera que este 2025 está arrasando como si jugara en modo principiante de un videojuego, aterrizó en Mugello como el rival a batir. Con 7 triunfos en las sprint y 4 en las carreras largas tras 8 fechas disputadas, Marc se había ganado el desprecio, la envidia y el temor de todo el paddock. Pero lo que ocurrió en el trazado toscano fue más intrincado que la curva 5 bajo lluvia, y es que no solo lidera el mundial, sino que lo hace vistiendo de rojo Ducati. Para muchos puristas, eso es como ver a Messi firmando con el Real Madrid, está tan en sintonía con la Desmosedici que parece haber nacido con ella bajo el brazo.
Y eso, amigos, no cayó nada bien entre ciertos sectores que preferirían verlo luchar con una Honda que arrastra más que una caravana cuesta arriba. Pero aquí es donde el asunto se vuelve fascinante. Porque cuando Marc se siente a gusto, cuando encadena victorias como quien colecciona cromos, el resto del paddock empieza a sudar. Y en Italia, tierra santa para los tifosi y hogar de Pecco Bagnaia, había quienes pensaban que ya era momento de ponerle un alto al dominio del español. Se empezaba a gestar una campaña clandestina, una operación silenciosa con el objetivo de enturbiar el brillante momento de Márquez. La trama comienza días antes del GP. Márquez llegaba sabiendo que pisaba terreno hostil. Liderar el campeonato con una Ducati, y además con su hermano Alex en segunda posición, era demasiado para algunos. En el ambiente se respiraba tensión, y los rumores empezaron a moverse con la ligereza de la pasta fresca en manos de una nona. ¿Cómo frenar a Márquez sin levantar demasiadas sospechas? Reuniones discretas, cuchicheos en los hospitality y planes no tan sutiles comenzaron a rondar el paddock. Había mecánicos que lanzaban miradas afiladas hacia el box de Ducati, mientras el catalán se preparaba con una sonrisa de oreja a oreja, más feliz que un niño con su primera bicicleta. Pero no todos estaban encantados con el nuevo orden. Los nostálgicos de Honda sufrían con cada victoria de su exestrella. Los más tradicionales de Ducati deseaban ver a un italiano como Bagnala triunfar en casa, no a un forastero que había llegado y se había adueñado del castillo. Y los medios, fieles a su estilo, empezaron a publicar insinuaciones disfrazadas de análisis. Que si la moto era demasiado buena, que si había componentes no homologados, que si todo era sospechosamente perfecto. El viernes previo al GP, durante la clásica cena de pilotos, el ambiente era más frío que una Ducati en invierno. Las charlas se apagaban cuando Márquez se acercaba. Las risas se volvían falsas, los brindis incómodos, pero Marc, fiel a su estilo, permanecía ajeno al ruido, concentrado en su objetivo, ganar. Entonces comenzó la fase 1 del plan. En los entrenamientos, algunos pilotos empezaron a obstaculizar discretamente las vueltas rápidas de Márquez. No lo suficiente para ser sancionados, pero sí lo justo para alterar su ritmo. Al mismo tiempo, se filtraban supuestas irregularidades técnicas de su moto a medios internacionales, con titulares ambiguos y fuentes anónimas. Todo muy sutil, todo muy italiano. Sin embargo, lo que no calcularon fue que Marc no solo es hábil con el manillar, sino también inmune a las artimañas mentales. En la rueda de prensa previa a la clasificación respondió con ironía y elegancia a las preguntas sobre las acusaciones. La única irregularidad que veo es que alguien se sorprenda de que sepa pilotar una Ducati. Y llegó la Q2. En lugar de derrumbarse, el de Cervera salió a pista con la concentración de un francotirador. Esquivó el tráfico como si tuviera GPS interno, encontró líneas nuevas donde otros veían muros y firmó una pole position antológica, batiendo el récord del circuito y dejando al paddock en silencio. El sábado cerró con victoria psicológica para Marc, pero el plato fuerte estaba por venir. El domingo amaneció con olor a guerra. Mientras otros sudaban en sus garajes, Márquez paseaba tranquilo, confiado, como quien ya ha leído el guión y sabe el final. Los últimos intentos de presión llegaron en la vuelta de formación, con gestos y maniobras forzadas, pero Marc no mordió el anzuelo, mantuvo la calma. Y cuando las luces del semáforo se apagaron, salió disparado como un misil. Desde la primera curva, quedó claro que nadie iba a arrebatarle ese GP. Fue una exhibición de control, agresividad y concentración. Cada vuelta era una bofetada al plan de sabotaje, cada adelantamiento, una lección de pilotaje. Al cruzar la meta, no solo ganó la carrera, derrotó una conspiración. En Mugello, territorio hostil, Marc Márquez demostró que los grandes no se achican ante la presión. La operación Toscana quedó expuesta, desmantelada por el talento de un piloto que no necesita excusas. Solo necesita una moto, un circuito y un objetivo claro: ganar. Y a los que intentaron pararlo, les dejó un mensaje grabado en cada curva: conspirad lo que queráis, aquí manda el 93. Aquella fue su forma sutil de decir: podéis seguir intentándolo, no servirá de nada. En ese escenario, las únicas leyes que realmente cuentan son las de la física y las del talento, y en ambos terrenos, Márquez es insuperable.
Tras semejante despliegue de superioridad absoluta, llegó el momento más sabroso de todo el relato. Observar cómo los artífices de la conjura intentaban justificar lo injustificable. Era como presenciar a un grupo de ilusionistas aficionados tratando de explicar por qué su acto para desaparecer a David Copperfield no solo falló, sino que acabó tragándolos a ellos mismos. Las ruedas de prensa posteriores a la carrera se convirtieron en un desfile de excusas más variado que una carta de trattoria napolitana. Los más puristas de Ducati intentaron salvar los restos de su dignidad. «Ha tenido suerte», afirmaba uno de los técnicos veteranos con la misma seguridad que si hubiera dicho que el fuego congela. «La moto estaba perfectamente ajustada para hoy», añadía otro, olvidando convenientemente que esas condiciones eran iguales para todos los pilotos. Pero las joyas del absurdo llegaron con las declaraciones de algunos corredores implicados en la operación. Uno, cuyo nombre omitiremos por respeto pero rima sospechosamente con Fabio Suertaro, insinuó que Marc se beneficiaba de una ventaja aerodinámica ilegal. «Su moto corta el aire distinto», dijo con la solemnidad de un físico hablando de agujeros negros, pero no supo explicar por qué ningún otro Ducati replicó su rendimiento. Mientras tanto, algunos mecánicos recurrían al eterno comodín, los neumáticos. «Michelin debería revisar los compuestos», murmuró uno, ignorando que Marc usó las mismas gomas que los demás. Culpar a las ruedas era como echarle la culpa al balón porque Messi mete más goles, sin base pero útil cuando se carece de argumentos sólidos. La prensa italiana, que había sido una de las columnas vertebrales del Plan Toscana, tuvo que hacer un malabarismo mediático digno del Cirque du Soleil, para explicar por qué sus fuentes eran tan reales como un billete de 3 euros. Algunos incluso insinuaron que Márquez había fingido estar a medio gas toda la semana para dar el zarpazo el domingo. Era una teoría más apropiada para una novela de espías que una competición seria. Y entonces habló el estratega, ese personaje en la sombra que había coordinado buena parte del complot. En una entrevista concedida a un portal menor, declaró: «Marc Márquez es un fenómeno que no responde a las leyes normales del motociclismo». Fue su forma elegante de reconocer el desastre, aunque envuelta en un lenguaje tan grandilocuente que parecía que hablaba de relatividad cuántica. Los aficionados más radicales, esos tifosi que vieron la victoria de Márquez como una ofensa nacional, tuvieron que tragarse su orgullo con cucharones. Algunos, tras varios vasos de Chianti, musitaron: «Quizás lo subestimamos. Este tío no es normal». Uno añadió: «Pilota como si tuviera un pacto con algún ente divino que entiende de motores». Mientras todos buscaban explicaciones enredadas para lo que, en realidad, era simple, Marc se limitó a sonreír con la calma de quien sabe que ha dado una lección magistral. «Ha sido un fin de semana interesante», dijo con su habitual ironía. Era su forma de recordar que ni la conspiración más elaborada vale nada cuando se demuestra en la pista quién manda. El PADEC quedó en silencio. No por falta de palabras, sino porque ya no hacía falta decir nada más. El asfalto de Mugello había hablado. Los conspiradores se esfumaron como murciélagos sorprendidos por el amanecer, cada uno a su rincón a lamerse las heridas. Los días posteriores fueron como el aire después de una tormenta. Más claro, más limpio, con todo en su sitio. El universo MotoGP, normalmente lleno de egos, habladurías y tensiones, se quedó mudo. No por derrota, sino por respeto. Márquez, que llegó a Mugello siendo el líder y el blanco de la mayor operación de sabotaje de la temporada, se fue de allí convertido en algo más. En leyenda. Las cifras eran elocuentes: 8 triunfos en las carreras cortas, 5 en las largas, y una diferencia de 45 puntos en el campeonato. Pero más allá de los números, lo que se vivió fue algo sobrenatural. La prensa mundial bautizó lo ocurrido como el efecto Mugello. No era solo que resistiera el ataque, lo usó como combustible. Las revistas compitieron por coronarlo con metáforas. El emperador de las curvas, el gladiador del asfalto, el mago que hace trucos a 350 km por hora. Los equipos rivales, que habían invertido más energía en sabotear que en evolucionar, tuvieron que mirarse al espejo. Honda, viendo a su expiloto brillar con Ducati, anunció una reforma estructural. Yamaha dejó de buscar culpables y decidió ponerse a trabajar. Los pilotos involucrados en la trama se encontraron más incómodos que un gato en la bañera. Algunos optaron por el silencio, otros fingieron conversión súbita al fair play.
Y los tifosi que empezaron silbando terminaron ovacionando. Aplaudieron a Márquez desde Mugello hasta Roma. Fue el tipo de aplauso que se reserva a los elegidos. Las redes estallaron, memes, tributos, hashtags como #MarcInvencible o #Lección de Mugello. Los vídeos de sus adelantamientos se volvieron virales. El mundo redescubría el gozo de ver a un maestro en acción. Pero quizás, lo más valioso, fue la enseñanza que dejó. El verdadero talento no puede ser saboteado. La grandeza genuina no entiende de trampas. Márquez convirtió un intento de traición en su obra maestra. Si esto fuera una película, acabaría cabalgando su Ducati al atardecer. Pero esto es mejor, es realidad. Una leyenda viva que no necesita efectos especiales para asombrar. Después de Mugello, Márquez no solo sigue en camino a su 7ª corona, sigue demostrando por qué es el rey absoluto del motociclismo moderno. Y si algo aprendimos, es que si quieres sobrevivir en MotoGP, nunca pero nunca, cabrees al león de Cervera.